Bueno, les voy a contar un poco sobre cómo fue que creamos Itobi. La I representa innovación y tecnología, como se ve en el iPhone o en esos casos. To es la palabra to, solo to. Y vi es la raíz latina que significa vivir. Aprovechamos la tecnología y la innovación para vivir una vida más sana y tomar mejores decisiones. ¿Cierto? Se trata de tener algo en el bolsillo que nos ayude a ser una mejor versión de nosotros mismos. ¿Cierto? Lo que hacemos con eso es lo que más importa. Puedes ir a la escuela todo el día, pero si no tomas acción, no importa. ¿De acuerdo? Dicen que el conocimiento es poder. Eso no es cierto. El conocimiento es poder si se aplica, ¿de acuerdo? Si aplicas ese conocimiento. Muy bien, entremos en materia. Así creamos la palabra Itobi, innovación y tecnología para vivir mejor. Hoy veremos una presentación y nos divertiremos. Será un poco como la última vez, donde no es aburrido con toneladas de diapositivas, aunque esta vez sí tenemos. Pero tenemos algunas esta vez, y no será aburrido. Vamos a divertirnos, haremos sorteos. Déjenme compartir mi pantalla rápidamente. Quiero que Michelle o Jonah me avisen si surge algo mediante un mensaje, ¿de acuerdo? Estoy en modo no molestar. Y luego daré clic. Presentación aquí. Bien, Michelle, ¿puedes ver esto? ¿Se ve todo bien? Michelle, ¿me escribes? Um, pero no, ni siquiera puedo escucharte suspirar. Dice que sí. Muy bien, y voy a intentar una cosa más también. Voy a probar el. Modo presentador. Tengo notas aquí. Volver. Listo. Bien, Michelle, dime si puedes ver todas mis notas. Intenté practicar esto con mi esposa y estaba siendo extraño. Bien. Bien, y tal vez puedan enviarme un mensaje aquí también. Veamos. ¿Cómo va esto? Bueno, empezaremos. No necesito. Una. Entrevista para probar otra vez. No sé por qué no funcionó la primera vez. Muy bien, Michelle. ¿Puedes ver mis notas? Mis notas de orador. Si las ves, es raro, pero bien. Las quitaré. Sí, las ves. Qué gracioso. Esa no es mía. Dice, sonríe. Bien, está bien. Volveremos y le daré a reproducir. Muy bien, hoy estamos hablando sobre los patrones ocultos de ti, ¿de acuerdo? Estamos aprendiendo a escuchar lo que tu cuerpo ha estado diciendo todo este tiempo. Y sí tengo algunas notas y podría revisarlas en mi teléfono. Podría pasar por diapositivas y cosas así. Así que solo tengan paciencia conmigo un poco, porque creo que esto merece echar un vistazo a esto de vez en cuando. Entonces, sí, descubrí que mientras estaba preparando esto, uno de los beneficios de tener 11 años en el negocio es que podemos aprender de los expertos, que son ustedes. Muchos de ustedes han estado haciendo esto por mucho tiempo, están construyendo su negocio o están usando herramientas o tecnología para tomar mejores decisiones, ¿cierto? Tomar mejores decisiones de bienestar. Algunos están inundados. Escucho mucho que están inundados de información, y eso es difícil cuando recién comienzas en tu negocio, como saben. Así que a medida que avanzas y trabajas en tu negocio y traes gente nueva, esa es la cosa número uno que tienen que superar, ser bombardeados con contenido.
especialmente ahora con ChatGPT, sitios web, Google, el patrocinador que los trajo, la compañía de productos y luego aprender todos los productos. Hay simplemente demasiado. Con eso, haces malabares con la familia, con los hijos, ¿verdad? Trabajo, redes sociales, Netflix. Tienes tantas cosas para intentar maniobrar tu camino a través de todo el ruido para intentar escuchar lo que realmente te importa. ¿Cierto? Para mí, lo espiritual, mi familia y mi salud son importantes. Y entonces, esas cosas, ¿cómo encuentro tiempo a través de todo el ruido para escuchar a mi cuerpo, al espíritu y estar con mi familia? Eso me importa mucho. Hoy nos enfocaremos en nuestros cuerpos y en escuchar. También me aseguraré de que sepan que el chat está abierto. Veremos promociones y precios. Y definitivamente, si tienen algún tipo de idea, compártanla con nosotros. Porque cuanto más participen, más probabilidades de ganar. Amigo de los Países Bajos, Austria o Japón, escríbanos, queremos saber de ustedes. Boise, Idaho, así que participen si pueden. Van a obtener X adicionales. Y esas pequeñas X adicionales les van a dar una mejor oportunidad de ganar. Nos gusta aprender y obtener sus ideas. Luego veremos la aplicación. Quiero que todos entiendan desde un punto de vista pragmático lo que implica. Y también quiero mencionar dónde encontrar recursos adicionales. Para algunos es cómo aprenden, qué están haciendo. Hay grupos de Facebook en su idioma nativo. Y si no pueden encontrarlos, envíenos un mensaje a support.itobi.com. Así que escriban Itobi español, Itobi francés, y van a obtener algo de ayuda ahí. Estamos mejorando cada vez más. Como saben, nos estamos volviendo más y más solidarios. Eso es lo que viene. Dice justo ahí en el punto 3. Tendremos más soporte, funciones y asociaciones. Además de los grupos de Facebook, tenemos seminarios web cada 2 semanas. Tenemos nuestro sitio web y hay un menú desplegable que dice Recursos. Deberían ver su sitio web en su idioma nativo también. Y luego tenemos un montón de videos en YouTube. Actualmente los estamos revisando. Algunos de esos son viejos, pero definitivamente filtren a través de ellos. Y pueden encontrar videos de YouTube en su idioma nativo. Ahora, el último seminario web que hicimos, ya hemos traducido varios idiomas. Y los pusimos, creo, en YouTube. Corrígeme si me equivoco, John. Sino a los grupos de Facebook. Estamos traduciendo cada webinar. Tras 3 a 6 meses, los borraremos porque ya no serán relevantes. Usaremos fragmentos clave para formación. Al final, haremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Así que, avanzar un poco rápido al principio. Y de nuevo, si tienen preguntas, pónganlas en el canal. Nuestros empleados están atentos tomando nota de todas ellas. Bien, quiero realizar una breve encuesta aquí, y probablemente haré un par de ellas. Así que hagamos esto. Bien, escuchando a nuestro cuerpo, vamos a lanzar esta encuesta, y después quiero que piensen, ¿con qué frecuencia sienten que su cuerpo les intenta decir algo? A menudo me encuentro yendo al gimnasio, jugando pickleball, llegando a casa y tomando una bebida energética tras las 4 de la tarde. Y entonces me cuestiono, ¿por qué me siento tan agotado? ¿O qué pasó hoy? Ya olvidé lo que hice hoy y algo me duele o lo que sea. En mi día ocupado, entrenando, jugando pickleball, llevando a mis hijos y haciendo Zooms, de ida y vuelta, no me detengo y realmente presto atención a lo que mi cuerpo intenta comunicarme. Sé que me sucede a diario, ¿cierto? De acuerdo, cerraré esta encuesta y añadiré otra más. Compartamos los resultados. Es bastante interesante. Como pueden observar, la mayoría de las personas sienten que su cuerpo intenta decirles algo a diario. Muy bien.
El 100%. Han respondido esto, creo. Eso es increíble. Bien, hagamos otra encuesta aquí. Quiero hacer su experiencia con Itobi. En realidad no. No hagamos esa porque ya la hemos hecho en el... Vale, avísenme. ¿Ven esa, la de la lucha? Está un poco rara. Quizás la cierre. Esta trata básicamente sobre cómo están luchando y en qué áreas específicas. Muéstrame el botón, amigo. Observa. No sería otra. Muy bien. Vale. ¿Con qué tienen más dificultades? Energía, estrés, sueño o enfoque. Esta quizás tengan que pensarla. Piénsenlo un minuto. Sí, de hecho debimos haber hecho apuestas antes de hacer esto, porque iba a apostar a que sería enfoque o energía en el mundo de hoy. Pero tengo una idea para ustedes que creo que podría ser interesante. Enfoque. Hombre, como dije, Netflix, redes sociales, trabajo, familia, hijos. Ahora con la economía geek y Fable, me estoy divirtiendo muchísimo y trabajando más de lo que nunca he hecho. Y creo, vaya, no siempre es bueno. Cerraré la encuesta y mostraré los resultados. Me parece interesante. Enfoque y energía. Estrés y sueño. Si prestáramos atención, apostaría que la mayoría de nosotros en realidad luchamos más con el sueño. Eso afecta al enfoque y la energía. Es mi opinión. No sé si están de acuerdo, pero existen estudios que demuestran que el sueño, lograr ese sueño profundo, definitivamente no es algo prolífico. No recuerdo las estadísticas, así que no las diré, pero es algo en lo que todos debemos trabajar y repercute en muchas áreas de nuestra vida. Bien, eso está listo. Volveremos a estas encuestas en un momento. Gracias por participar. Muy bien, así que antes de que alguien te enseñara, tu cuerpo ya sabía, ¿verdad? Sabía cómo respirar, sabía cómo sanar, sabía cómo crecer, sabía comunicarse. Y eso ha sucedido durante toda tu vida. No siempre comprendes lo que sucede en tu cuerpo, ¿cierto? La mayoría de nosotros decimos eso, y esta noche no se trata de arreglarte, sino de escuchar a nuestros cuerpos, ¿verdad? Como dije al principio, las señales que hemos olvidado. La conciencia siempre viene antes del cambio. ¿Has conocido a alguien que haya transformado su vida antes de ser consciente? Entonces, ¿cómo esperamos realmente cambiar nuestra salud y bienestar para cambiar el camino que estamos siguiendo a menos que seamos súper conscientes? Y si no tenemos chequeos como mi papá, de quien acabo de enterarme que no ha tenido una visita al médico en 13 años, ni un solo, ya sabes, análisis de sangre o nada. Si no tienes eso, no sabes dónde estás. Como jugar baloncesto sin saber quién. El marcador, no sé quién gana. ¿Qué hago? Realmente ayuda a conocer los juegos de o las reglas del juego y el marcador y tener la creencia, ¿verdad? Hay un libro, creo que Jack. El juego de la vida de Jack, algo, y habla sobre esas tres cosas, ¿verdad? Tienes que jugar el juego de la vida para jugar cualquier juego si lo analizas, pero debes conocer esas tres cosas. Primero debes conocer las reglas o realmente no puedes jugar, no es divertido. Debes comprender en qué punto te encuentras en cualquier momento del juego. Si piensas en juegos de mesa, deportes, cualquier cosa, debes saber dónde estás para medir
Y luego debes tener la convicción de que puedes ganar. De lo contrario, no es muy divertido. ¿Has jugado un juego donde te aplastan? Y es como, sí, está bien. Sí, no me gustó, así que eso no siempre es divertido y a menudo no darás tu máximo esfuerzo. Debes tener fe. Esas tres cosas son muy importantes. ¿Cuántos escuchamos esto? Unas estadísticas rápidas. 50 bits por segundo es lo que entiende nuestra mente consciente. Sin embargo, hay millones de bits por segundo mientras dormimos o en nuestro sistema nervioso subconsciente. Bien, no solo al dormir. Millones contra 50 es una gran diferencia. Lo que nos dice, ustedes han visto la analogía del iceberg en muchas ocasiones. Sin embargo, con nosotros varía según el cuerpo. Casi todo lo que ocurre dentro nunca llega a la conciencia. Así que energía, estrés, recuperación, sueño. Lo que tú sientes es solo la punta. Los patrones están viviendo debajo de nosotros. ¿Vale? Lo que sentimos, lo que experimentamos, es solo la punta del iceberg. Pero lo que está pasando realmente, y es por eso que a veces no sabemos qué pasa y estamos confundidos, porque no lo vemos todo, así que es muy difícil concentrarse. Imaginen, y quizás uno o dos de ustedes aquí han estado en un barco y han buscado un faro. Bien, los patrones susurran antes de que los problemas hablen. Amo esa frase. No sé quién lo dijo, pero los patrones susurran antes de que los problemas hablen. Y es interesante, si te pones a pensar en un faro, me hizo pensar en eso. ¿Cuánto te tienes que esforzar en encontrar esa luz para poder saber a dónde ir? Si estás un poco distraído, sin prestar atención, e incluso si la llegas a ver y luego te distraes, la vas a perder, ¿cierto? Y por eso, aunque no se trata de nuestros ojos, se trata de nuestros oídos y nuestra calma, nuestra meditación, y comprender dónde nos encontramos y usar herramientas que nos ayuden a medir dónde estamos en el juego de la vida, ¿no? Ya sea una báscula, un escáner Itobi, un escaneo facial, análisis de sangre, ADN. Hay estas herramientas increíbles y no invasivas que entregan poderosos resultados y reportes poderosos que nos ayudan a saber si necesito ir a ver a un médico. Esto señala hacia aquí. No es diagnóstico, pero hay indicios para decir sí, por X, Y y Z. Debo hablar con mi amigo sobre esto y quizás con un médico. Ese es el objetivo, ¿no? Todos, escriban una palabra. ¿Qué susurro les da su cuerpo últimamente? Pónganlo en el chat. Así que quiero escuchar ese cansado, nublado, acelerado. Déjenme leerles un par de estos a ustedes también. Y me encantaría oír eso. Sí, fatiga, dolor de cabeza, tensión, agotamiento, relax. Veamos, ¿qué más? Aturdido, inquieto, abrumado. Oh, Dios mío, yo personalmente digo que sí a todo esto. ¿Por qué no podemos? Es como si todo lo que digo me mirara al espejo. Así que no tomen nada de esto como una lección, pero es importante que entendamos muy de cerca, como ¿dónde está esa luz? ¿Cómo encontramos el faro? ¿Y cómo mantenemos el enfoque para no desviarnos y terminar en otro lugar? De lo contrario, estaremos cansados, ansiosos y estresados, ¿verdad? Así que gracias por compartir algunas de esas cosas. Algunas pueden ser un poco vulnerables de compartir, así que lo aprecio. Todos conocemos a ese amigo que, tomando 17 suplementos, de venta libre, durmiendo 3 horas, 2 bebidas energéticas antes del mediodía, y dicen, me pregunto por qué estoy cansado, no lo sé, y se quejan todo el tiempo. Tú dices, hermano, ¿de qué estás hablando? Mira al espejo y haz esta evaluación.
hazte estas 3 preguntas. Sin embargo, no puedo decir eso porque he estado ahí. De hecho, he estado en esta situación y he pensado, espera, oh sí, no dormí anoche por esto o aquello. Saben, una de las cosas que admiro de, creo que es Suecia, corríjanme si me equivoco, pero el país de Suecia, estuvimos allí hace unas semanas o tal vez hace un mes. Y tienen esto, tal vez sea Finlandia, pero tienen este libro de preocupaciones que tienen. Es algo cultural que tienen junto a la cama de sus hijos. Y por la noche enseñan a sus hijos a escribir todas sus preocupaciones en él. Y luego cierran el libro, lo dejan a un lado y dicen, mira, nos preocuparemos por eso mañana, está cerrado, no lo tocarás, no lo mirarás. Así que pensé que eso era bastante interesante, y lo hice con mi papá. Mi madrastra falleció hace 2 semanas, no 2 meses, hace 2 semanas, y fue lo primero que le dije a mi papá porque estaba fresco en mi mente. Él empezó a preocuparse mucho. No fue de inmediato, no fue el mismo día, pero fue bastante cerca sobre cosas grandes, pequeñas, importantes, pero nada importaba en ese momento. Dije, papá, escucha, escribiremos todo, lo organizaremos, pondremos en un libro y cerraremos. Y luego el viernes nos preocuparemos por esto el viernes, y eso le ha ayudado inmensamente. Admiro eso de ese país. Ahora, el problema también que tenemos, ¿verdad? Es que todos tienen como su mejor consejo. Sin embargo, nadie ha caminado en su camino, nadie ha caminado en sus zapatos, tiene su trasfondo, y nuestro ADN es único. Nuestros análisis de sangre son tan distintos que solo tú sabes qué es lo mejor. Por eso es importante escuchar. Así que tienes a la gente que dice, ya sabes, no a esto o sí a esto. Ya sabes, es como, me río de esto, ¿verdad? Conocí gente en ambos extremos, los baños de hielo son lo mejor. Conocí gente que dice, no los hagas, y dices, está bien. Igual con la dieta keto, el ayuno, la conexión a tierra, hay gente en contra, es raro. Así que hay algunos sí y no para las cosas, ¿cierto? Y luego tienes lo habitual, oye, esto es lo mejor, ya sabes, esto es lo que pasó, y esto es genial. Compartir tu aceite favorito o no tus favoritos o qué resultados tuviste o el suplemento favorito de Jane podría ser tu mejor amigo, compartes su testimonio. Todo es bueno, todo es bueno aquí. Sin embargo, el problema es la persona que escucha todo esto. Y escuchando todo esto, como de nuevo, además de tener, ya sabes, si estás compartiendo esto, tener todo a nuestra disposición ahora con IA, con Google, con nuestra empresa, como que simplemente hay demasiado. Me gusta usar el enfoque de atracción, donde simplemente los atraes hacia los productos, porque tú lo sabes mejor que nadie. Haremos un sorteo enseguida. Sabes mejor que nadie que los productos les ayudarán. ¿Cómo se los haces ver? ¿Cómo haces que los productos y aceites sean un hábito que cambie sus vidas, verdad? Tienes el testimonio, quieres hacerlo por ti y tu familia. Debes atraerlos a tus productos, no presionarlos, es mi opinión. Llegaremos a eso, déjalos decidir. Regalaremos 2 meses gratis de Itobi Face Scan. Quien responda a la encuesta, uno recibirá una respuesta automáticamente. Pero voy a añadir, o me distraigo con lo que estoy murmurando ahora. Voy a añadir una encuesta. Una encuesta más que les dará algo extra. Bien, entonces, haremos esta. Aquí hay. Encuesta fácil. 2 preguntas. Supuse que la mayoría, si no todos, dirán que sí. A veces hay personas que dicen, sé exactamente cómo me siento siempre, y son muy buenos en eso. Mi mamá es bastante buena en eso. Es interesante ver estos resultados. Mientras hacemos esto, John y Michelle seguro tienen una lista para mí. Vale, voy a proceder a
bajar por aquí, coger esta lista. Y luego voy a revisar a estas personas rápido. Bien, mucha participación de... Esto es genial. Vale. Vale. Pueden verlo en vivo. Divertido. Pero el ganador de 2 meses gratis para FaceScan. Cerremos eso. Se trata de... Oh, es Kelly. ¿Sabes, Kelly? No podemos permitir eso. Estamos demasiado integrados. Bien, eliminémosla. Y Kelly, tú obtendrás eso. Hagamos uno más porque me siento muy animado con esto. Bien. María, creo que será ella. Buen trabajo. Bien. María, algo que no hicimos. Y Kelly, una cosa que no hemos hecho en el pasado es que necesitas poner tu correo electrónico en el chat ahora mismo o enviarlo a support@itobi.com, el mismo email que usas en Itobi. Si no tienes un escáner Itobi o un FaceScan, está bien, solo danos tu correo electrónico, lo haremos realidad. Genial. Bien, terminemos esta encuesta y sigamos. Lo estamos haciendo bien. Bien, compartamos esos resultados. Hay algunos de ustedes que dijeron, no, ¿de qué estás hablando, Sai? Sé exactamente lo que siento siempre. Eso es genial. Bien por ti, vale. Vale. Pasemos al capítulo 2. Los patrones se repiten. Vamos a volar a través de esto muy rápido. ¿Sabes? La persona soltera. No sé por qué dije eso. Quizás está en mi mente porque mi padre me dio lástima al ver eso. Otro suplemento, luego otro, más café, mejores vitaminas, rutinas. Ella siempre intenta arreglarse. Conoces a esta persona, quizás te miras al espejo y muchos nos sentimos así. En lugar de entender qué te estaba drenando, no cómo arreglarlo todo el tiempo, sino cómo arreglas los síntomas reales. No puedes cambiar un patrón hasta que lo ves, ¿cierto? El más fuerte en tu cuerpo es el corazón. El campo electromagnético del corazón es superior, 10 veces más fuerte que cualquier otro, como el cerebro, mucho más fuerte y medible fuera del cuerpo, lo cual es interesante. Otro hecho sobre los patrones es que tenemos estos pensamientos 1000 veces al día, 50 a 1000 pensamientos diarios en la cabeza, y la mayoría son repeticiones. Así que estamos teniendo el mismo pensamiento similar una y otra vez. Así que si es uno negativo, debes cambiar tu paradigma, cambiar a la positividad. Pero así de importantes son los pensamientos, ¿no? Los pensamientos equivalen a la actitud. Los pensamientos equivalen a la actitud, nos cambian, ¿no? Hace un tiempo estaba teniendo un día horrible. Y no tenía que ver con salir del trabajo o de casa, pero tuve un mal día. Llegué a casa y de camino empecé a pensar en otras cosas malas, una pelea que tuve con mi esposa. Creo que fue hace una semana porque pensaba, Dios, eso me molesta, o lo que fuera, ni siquiera recuerdo. Pero tuve estos pensamientos, no tenía que ver con eso, la dejé bien por la mañana. Al volver, ¿cuál crees que era mi actitud al entrar por la puerta? ¿Verdad? Ella está toda feliz y amable, y me mira, y yo estoy como enojado con ella, y ella dice, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué hice? Y subconscientemente estaba molesto por una pelea de hace una semana. Así que los pensamientos equivalen a la actitud, al comportamiento, eso se vuelve nuestro comportamiento y equivale a resultados, ¿no? ¿Me dio un beso esa noche? No lo creo. Así que ahí tienes los resultados, ¿no? Y muchos de estos son repeticiones. Tienes que notar estos patrones, estos pensamientos también. Está bien, no es solo escuchar dolores y molestias y estrés y
Estos pensamientos importan y ayudarán a arreglar gran parte de nuestra parte interna, bienestar y nuestro bienestar externo y nuestra mentalidad. Los genes importan también. Si alguna vez piensan en gemelos, si piensan en gemelos idénticos, he visto gemelos idénticos donde uno tenía sobrepeso y el otro no tenía sobrepeso en absoluto. Y sus genes son parecidos, ¿no? Su ADN es muy similar, pero todo se trata de nuestros hábitos y lo que estamos haciendo, ¿verdad? Los genes cargan el poder y las tendencias, sensibilidades y predisposiciones, pero los investigadores estiman que el estilo de vida impulsa el bienestar a largo plazo. Escuché esto el otro día. Me encantó. No se trata de cuánto vivimos, ¿no? Se trata de qué tan bien vivimos. Incluso si vives 10 años más o menos que el promedio, si estás sano y te sientes bien, eso es lo que importa. Bien, voy a saltarme algunas cosas para entrar en el capítulo 3 del traductor. Tenemos estos productos. Ahora, ¿cómo traducimos? ¿Cómo traducimos lo que sentimos y lo que escuchamos a otras cosas más convincentes y directas? ¿Cosas tangibles? Bueno, una manera de lograrlo, obviamente, es escuchando a nuestra intuición. No buscamos reemplazarla. Eso es, de hecho, más potente que todo lo que estás viendo aquí, supongo. Pero queremos reforzar la habilidad de escuchar, ¿verdad? Reforzar tu capacidad de seguir un camino con tecnología genial. El escáner y Toby escucha el momento. Dieta, estrés, sueño. ¿Cómo te sientes ahora? Es una conversación en tiempo real. Medimos todos los aceites y suplementos y los enviamos a tu cuerpo. Y tú estás respondiendo a las frecuencias del producto, ¿de acuerdo? Cada uno está enviando a tu cuerpo cientos de veces. El escaneo facial no es cómo respondes a las frecuencias, especialmente de las empresas de tus productos. Es cómo respondes a la vida, cómo funcionas, cuáles son tus patrones con el tiempo. Observa tu ritmo. Es más importante atender a los patrones del escaneo facial. Cada semana que te escaneas, ojalá que casi cualquier otra cosa aquí, ¿cierto? El ADN está disponible en los Estados Unidos, pero eso se basa en tu ADN real y te da una línea base sobre dónde ir, ¿verdad? Tus micronutrientes, macronutrientes, inflamación sistémica, pero juntos son tu espejo de bienestar, ¿vale? Tu espejo de bienestar. Quiero hacer algo rápido. Repasar esto, muchos ya lo saben. Si no ves este escaneo facial, necesitas actualizar tu aplicación. Mueve esto. Bien, repasemos el escaneo facial para que estés consciente. Para enviar un escaneo remoto, haz clic en escaneo remoto y elige cuántas personas lo tienen. Para este webinar y para quienes vean este webinar pregrabado, pueden usar este enlace que compartiré. Pero esos son los pasos que das. Pones escaneo facial, presionas escaneo remoto, eliges cuántas personas pueden usar este enlace, ¿vale? Es un enlace. Si lo envías a 50 personas, serán las primeras 50 personas que usen este escaneo facial gratis que te doy, ¿vale? Ahora puedes elegir una fecha de vencimiento y decir que esto vence el 1 de agosto, lo cual, por cierto, lo hace, ¿de acuerdo? Te lo estoy dando ahora mismo también. Y podrías hacerlo recurrente, así que podría decir, estos 50 escaneos se recargan mensualmente. ¿Ves? Los 300 escaneos disponibles. Aquí es porque es un nuevo mes, ¿vale? Y no he regalado estos escaneos remotos, ¿vale? Nadie ha usado uno. Ahora, personalmente puedo hacer escaneos ilimitados. Pero para escaneos remotos usen este código de enlace. O si tomas una foto de este código QR, te invita a realizar el escaneo ahora mismo. Siéntete libre de tomar una foto y luego usa el código de enlace, chicos, 14YZXO. Eso te dará un escaneo remoto gratis que puedes hacer en tu celular.
El poder es que no tienes que estar en persona. Siempre puedes seguir tus enlaces de escaneo remoto. Puedes hacer clic en él, como ves aquí con la flecha, y luego bajar después de hacer clic, para ver el historial. Así que, ya sabes, no quiero imponer la privacidad de nadie aquí, pero puedes ver el historial de ese escaneo remoto. Así que cualquiera que haga un escaneo remoto que les hayas enviado, siempre tendrás su informe en tu teléfono y ellos en el suyo, ¿de acuerdo? Para hablar con ellos. Obviamente, eso recomienda productos, suplementos y aceites. También ofrece muchas perspectivas sobre estos patrones a los que queremos prestar atención. Entonces, ¿cómo están la frecuencia cardíaca, la carga cardíaca, el índice de estrés, nuestra visión general de bienestar y nuestra actividad parasimpática? ¿Qué aspecto tienen? No hoy. No es muy importante hoy, pero ¿cómo se ven con el tiempo, de acuerdo, durante semanas? Si no lo sabes, puedes hacer clic en cada uno y ver los números. Entonces, 17. Es un rango normal, puedes ver lo que significa. Así que puedes hacer clic en cada una de esas tarjetas y ver contra qué te estás comparando aquí. Además, hay tendencias, así que si vuelves a tus escaneos de escáner y tus escaneos faciales, puedes ver que deslicé aquí y estoy mirando mis escaneos faciales. Puedo hacer clic en este pequeño botón de menú en la parte superior derecha junto a tendencias. Y en lugar de mirar mi actividad parasimpática durante todo el tiempo, puedo elegir cualquiera de estas métricas y cambiar el gráfico de tendencias para ver mi frecuencia cardíaca y mi índice de estrés. Aquí es donde se vuelve valioso prestar atención a dónde estamos, ¿verdad? En este juego de la vida. Además, añadimos una encuesta preescaneo. Mis empleados dicen, ¿para qué les muestras eso? No sé, chicos, enójense conmigo luego, ¿vale? Pero lo haré. Entonces, ¿qué tienes en mente hoy? Puedes elegir agregar dos categorías más que ayudarán a ponderar el informe. Está bien, no solo va a sugerir productos y suplementos basados en esas dos categorías, sino que ayuda a ponderar lo que se recomienda. También hay una opción para saltar esta sección. Creo que es importante tener esto personalmente porque, como dije, conocemos nuestro cuerpo mejor que nadie. Creo que merece una oportunidad para que el individuo diga, sí, quiero enfocarme más en mis niveles de energía o mi estado de ánimo y meditación. Ha estado un poco mal. Y dije todas mis cuatro hijas, solo estoy bromeando. Sí, lo entienden. Adolescentes. Así que sí, esto ayudará a construir ese informe de una manera más personalizada. Eso viene. Ahora vamos a repasar la demo en vivo que quiero mostrarles. Pero antes, hagamos una referencia gratuita rápida. Hay un programa de referidos, sin importar si usas el escaneo facial de Itobi o el escáner Itobi. Quiero apresurarme y regalar rápidamente un referido gratis. Veamos. Verifiquemos que los tengo todos. De hecho, permítanme revisar la película. Sí, no creo que. Sí, vale. Persona añadida. Muy, muy bien. En este caso haremos un referido gratis. Y tengo una pequeña encuesta para ustedes. Creo que es una más. Oh, ya añadí. Muy bien, Betty. Betty, ya sabes, necesitamos tu correo. Bien, haremos una encuesta muy rápida y tratará sobre... Eso terminó. Vale. Esto trata sobre Iyuga. Solo una pregunta rápida para ustedes. ¿Alguna vez has hecho clic en los informes de Iyuga? El Iyuga, como lo llamamos en tu informe. No sé qué dices, Sai. Y esperaba que muchos de ustedes realmente dijeran eso. Ni idea de qué estás hablando.
Y además, oh no, ¿verdad? Y es porque es por diseño. De hecho, no hemos hablado de ello muy a menudo, así que por eso es un poco culpa nuestra. Pero es súper divertido cada vez que lo hacemos, así que quiero darles a ustedes, déjenme mostrar los resultados rápidamente. Así que, algunos sí, muchos de ustedes no, lo cual es genial. Así que me dará la oportunidad de añadir algo de claridad a todo otro informe que ustedes pueden consumir de una manera diferente, que es algo distinto. En el pie de cada reporte habrán visto esta rueda de color. Está aquí abajo, con la flecha, y se preguntan, ¿qué es eso? Dice Beta. Eso en realidad abrirá tu informe. Y se verá así en el extremo derecho, la página de la rueda de vista. Te ofrece otra forma de ver la rueda y añadirle cosas, algo único. Con la rueda actual, lo entiendes, ¿no? Muestra tu rueda emocional y de sistemas. Es genial. Puedes tomar eso, incluirlo en la rueda general de Yuga y añadirle contenido. Lo mejor es que puedes compartirlo y otros pueden clonarlo. Es mi parte favorita. Y te da la oportunidad de añadir un poco de personalidad. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Servicios adicionales, como quizás vender algo, tipo una sesión de coaching. Sea lo que sea, es genial. Para profundizar un poco más, solo haz clic aquí o escanea este código QR. O puedes enviar un email aquí, ¿vale? kelly@iyuga.net. Ella responderá tus dudas. Nos asociamos con ellos. Es genial. De hecho, he descubierto que muchos de nuestros usuarios que realmente lo están usando lo aman. Es solo cuestión de empezar. Sé que es una cosa más, pero aquí tienes tu rueda de sistemas, contenido premium y sobre Itobi. Imagina un disco volador, le muestras esta rueda a alguien y pueden ver todo esto de una vez y decir, vale, ¿cuál es mi sistema corporal? ¿O qué es lo de Kelly que está diciendo ella sobre Itobi? ¿Qué kits se están recomendando? Y luego tienes tus mejores productos y así que es bastante único. Puedes tomar toda tu rueda aquí, que es básicamente de un informe, y luego ir a añadir solo ese informe a otras cosas que puedes hacer. Se ve muy bien en iOS y Android, y también si estás creando uno aún mejor en un escritorio, es increíble. Revísalo, escanea el código, eso es la rueda. Así que, muy bien, sí, voy a mostrarte. Tenemos 10 minutos aquí, 10 a 20. Compartiré pantalla rápido. Ya pueden ver mi pantalla. En este entrenamiento rápido les mostraré un poco sobre el escaneo y el reporte. Esto es un no genérica, una empresa independiente. Así luce un reporte de escaneo iTobi, ¿verdad? Escaneas a alguien y querrás enviarles un video sobre mandarina al día siguiente. Bien, hazle seguimiento al día siguiente. Harás lo mismo con el escaneo facial. Aquí puedes leer más. Hay mucha información, artículos y categorías relacionadas. Quizás no tengas algunos productos, pero baja y mira si existen bajo cada uno. Puedes desplazarte. Ahora el reporte emocional. De nuevo, cuando dice 1, 2, 3, 4, eso es exactamente lo que significa. Cada producto, ese es el producto, o ese es el número al que tuviste la mejor respuesta. De acuerdo, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto. En el reporte emocional, presta atención a la categoría con más elementos, que en este caso es 5. Si te desplazas hacia abajo, puedes ver los 5 mejores productos que mejor apoyan esa categoría. Esto podría ser diferente con cada individuo. Lo he visto muchas veces. Aunque la inspiración podría ser tu categoría principal y podría ser la mía, podríamos mostrar algunos productos diferentes aquí abajo. Es porque nuestros cuerpos respondieron mejor a esos productos, ¿cierto? Aunque ambos apoyan esta categoría más que ninguna otra. Así que presta más atención, porque probablemente
tu cuerpo absorberá mejor estos productos. Y eso es sin ser. Debo asegurarme de cumplir las normas, ¿cierto? No puedo decir que tu cuerpo necesita estos productos. Se ve bastante equilibrado. En esta parte superior puedes desplazarte. Añadimos un botón porque muchos dicen, no puedo hacer clic. Yo también lo hago a veces. Si deslizas sobre la tarjeta, estoy agarrando como a la derecha de las emociones. Puedes deslizar y ver la vista de lista. Esta es una gran manera de también hacer clic en ella, leer lo que significa la inspiración y pasar por tus categorías. En lugar de la rueda, obtienes una lista. ¿Vale? Puedes ver tus listas aquí. Lo que he visto que funciona muy bien es que estás tomando un pedazo de papel y tomando nota. ¿Cuáles son quizás los 2 o 3 mejores aquí en esta rueda emocional? ¿A qué prestar atención? Luego, sistemas corporales, piel y cabello. Michelle, mira el cardiovascular, ahí está la R. Digestivo, wow. ¡Qué rueda tan grande! ¿Verdad? ¿O cómo es que los llamo siempre? Ahora se me ha olvidado. Oh, me va a molestar. Hago clic ahí, bajas y ves los 5 principales. El desequilibrio en este informe es una locura. A estos hay que prestarles más atención. De nuevo, puedes desplazarte por cualquiera de estos y ver, ¿vale? Copaiba en realidad es mi segundo producto y probablemente lo tomaré. Así que, de nuevo, está la vista de lista. Cuando te sientas con las personas, los productos principales que les envías, anotas estos, pero vas haciendo preguntas. ¿Qué significa esto para ti? ¿Cómo te hablan? ¿Qué piensas de esto? Genial. Y solo escucha, 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 ¿vale? ¿Qué categorías te llaman la atención? Antes de decirles a qué prestar atención, haz preguntas. ¿De acuerdo? Y una vez que los escuches, podrían decir, sí, la confianza realmente me está hablando. Entonces ya sabes, vale, hablemos de esto, pero también veamos si alguno de estos está en sus 7 principales. Probióticos. Yo rodearía 2 veces los probióticos, chicos. Está en su informe principal. Además, les está hablando, ¿vale? Así que ahí están esas preguntas que te ayudarán a elaborar una visión general o un plan de estilo de vida saludable. Lo mismo con los sistemas corporales. ¿Sabes? Podrías hacer que digan, en realidad, digestivo se siente. Sí, ahí tienes. Bueno, tiene sentido, señorita, porque es tu número 1, ¿verdad? Además de eso, miremos este número 5. Sí, es una demo, así que quizás no sea tan preciso. Pero sí, así es como funciona. Quieres revisar los informes individualmente con ellos. Algunos de ustedes tienen múltiples informes. Si haces clic arriba, si estás pagando por nuestro contenido premium, verás más informes aquí arriba si pagas. No siempre significa que los verás. Y sí, eso es. Quiero volver ahora al inicio rápidamente. Para aquellos de ustedes que no ven el escaneo facial, es porque su teléfono no está actualizado. Si bajas justo aquí, este video sobre la app Itobi es de 5 minutos y deberías verlo. Si no está en tu idioma nativo, estará en nuestra página web itobi.com. Recursos, tenemos ese video de 5 minutos en 17 idiomas diferentes o algo así en nuestro canal de YouTube, así que míralo. También, por último, grupos de productos. Vale, aquí es donde pueden crear grupos de productos. Productos que tengo. Y Streetcase, definitivamente quiero hacer eso porque te ayudará a armar un personalizado informe y darles muestras al instante. Bien, rápido, terminamos aquí. Y luego también voy a enviar esto a todos como un PDF, como hice la última vez, que les dará algunos mejores consejos y trucos, que es mucho más de lo que les acabo de dar, que les ayudará en su negocio, ¿vale? Quería regalar una cosa más, pero también una promoción.
Así que si alguno de ustedes está indeciso o busca amigos que estén indecisos, esto les da la oportunidad de obtener una referencia también. Así que hay un par de programas aquí, ¿verdad? Oh, ahí tienes. Son $50 por el escáner y el escaneo facial. Pagas $50 una vez. La membresía del escáner es nuestro plan de por vida. Es el más popular. Pagas 630 y listo. Es un pago único, sin mensualidades. La membresía de escaneo facial, si tienes un escáner Itobi, son 19,99. Luego el kit de ADN son 280. Ahora obtendrás $25 de descuento con el código promocional Patterns. ¿No lo escribí? Pensé que sí. No lo creo. El código promocional es Patterns26, ¿vale? Patterns26. Y lo escribiré aquí antes de la grabación. O veamos. No importa. Patterns26. Rayos, qué molesto. Al menos lo escuchaste 1000 veces. Patterns26. Vale, eso les dará el descuento. $150 de descuento en este plan, lo que los baja a 630. Les dará el primer mes gratis del escaneo facial. Y luego, si quieres el plan mensual, tendrás $10 de descuento. Pagarás 29,99 al mes en vez de 39,99. En el Itobi Lifetime Plus, $80 de descuento el primer mes. Luego 11 pagos de 79,99. Pagas eso 11 veces en vez de 12. Así que ahorras $80. Y luego 25% de descuento en accesorios y estuches, ¿vale? Este código de cupón vence el 1 de agosto. Escríbanlo en el chat. Deberían saberlo, Patterns26. Ese es el cupón que vence el 1 de agosto. Antes de terminar con las dos últimas pantallas, hagamos un sorteo más. Y no creo que quiera hacer otra encuesta, pero podría. Hay una aquí que... Veamos, dejar de compartir. No necesito compartirlo porque ve mi pantalla, ¿verdad? Así. Es bien. Oh sí, esta. Así que esto es solo para mi propio bienestar. ¿Han oído hablar de Droply? Si es así, digan sí. Oh sí, me encanta. Oh sí, nunca me gustó. Está bien. Sin resentimientos. La mayoría no ha oído hablar de eso. Vale. Terminaré la encuesta. Compartir resultados. Vale. Genial, sí. ¿Vieron las respuestas? Muy bien, chicos, hagamos otro sorteo. Quiero hacer un PayPal de $50. Solo quiero enviarles $50, ¿de acuerdo? Y luego lo divertido es que puedes elegir a otra persona. No tiene que estar en este seminario web. Podría ser alguien más. Solo dame su correo electrónico y puedes decir, oye, esto es de mi parte. No les vas a decir que es de Itobi. Vas a decir algo como, oh no, mi jardín hace ruido. Vas a decir algo como, oye, quería entregarte esto y lo que tú desees. No les mientas, pero haz lo que quieras. Solo te pido que no digas que viene de Itobi, por favor, porque es tuyo. Tú vas a decidir dárselo. Podrías quedártelo. Pero nos darás su correo. Muy bien, aquí vamos. $50 por PayPal. Dos de ellos. Aquí vamos. ¿Quién ganará? Adelante. ¿Se trata de Esther o de Cristina? Oh, Esther, lo siento. Odio eso. Cristina, danos tu email. Muy bien, danos tu correo. Y si ya ganaste, no puedes ganar esto. Eso debería haberte eliminado. Giraremos otra vez. Joseph, muy bien. Como hice dos veces ahí, y lo hice a propósito, pero quiero asegurarme de que me escuchen. Les daremos $50 por PayPal a cada uno, ¿de acuerdo? Así que cada uno lo recibe. Y luego la primera persona, como dije, puede elegir a quien quiera. Pero Joseph, tú solo recibes los 50, ¿de acuerdo? Muy bien. Dicho esto, lo siento mucho.
Espero que puedan escucharme bien. Regresemos a esto y terminemos aquí. Oh, quería mostrarles algo rápido. El escaneo facial. De precios, de acuerdo. Hay mucha confusión con esto, así que terminaremos aquí en 2 segundos. Así que con el... Vaya, no vienen tan temprano, lo siento. Normalmente no vienen hasta dentro de 45 minutos. Muy bien, el más popular es el escaneo remoto de 40, lo que significa que puedes enviar 40 escaneos remotos a quien quieras. Cada mes se renueva. Puedes hacer ilimitados para ti o para otros en persona. Si tienes un escáner Itobi, son 19,99 al mes. ¿Vale? Y si por cada 3 referencias te baja $10. Así que los clientes de Itobi pueden bajar a $9.99 y estar enviando 40 referencias cada mes para volver a conectar con tu gente, ¿vale? O dales un incentivo o dáselo a alguien que esté en autoenvío. Es tu elección. O cobra a las personas $1 al mes, ¿verdad? O $1 por escaneo. Y ahora estás ganando dinero, $20 al mes. Lo que sea que quieras hacer es muy, muy factible. O si necesitas 300, son $10 más. Obtienes 300 al mes. Cada 5 referencias baja $10. El mínimo es 19,99. Consigue 5 referencias y bajarás a 19,99 al mes. Perdón. Si no tienes un escáner Itobi, son $10 más en cada uno, ¿vale? Al mes. Si tienes uno, descuentas $10. Si no, es nuestro precio regular de precios. Y solo $10 más. De nuevo, este de la izquierda, cada 3 referencias te hace un descuento. Así que, aunque no tengas un escáner Itobi, no tienes que tener uno, chicos. Puedes simplemente obtener el escaneo facial. Puedes empezar en 39,99 obteniendo 300 escaneos remotos. Obtén 5 referencias. Pagas 29,99. Otras 5 pagas 19,99. Cada 5 referencias baja $10. Espero que se entienda. Tomen una foto. Recibirán una grabación. De acuerdo, recuerden, si quieren algo, envíenos sus correos. Solo para terminar aquí, la conciencia cambia las decisiones cambian los hábitos, y los hábitos cambian los resultados. No puedes tratar de cambiar los resultados si no eres realmente consciente de lo que estás viendo y de lo que sucede a tu alrededor. Esto no es para reemplazar tu intuición, como dije al principio. Se trata de fortalecerla, fortalecerlos a ustedes. Y sé que algunos de ustedes en el último seminario web estaban interesados en mí. Voy a realizar un curso de 3 días, 2 horas por día. El 3, 4 y 5 de agosto, lunes, martes y miércoles. Sobre usar la voz al hablar en público. Más cuando estás en el escenario, no en Zooms, aunque hay buenos trucos. Pero independientemente, cuando estés en Zooms o en el escenario, te ayudará cuando estés sentado junto a alguien, cuando hables con un grupo de personas, te ayudará a abrir la boca y hacerlo mejor, convertirte y amplificar la mejor parte de quien eres. Son 3 días, 2 horas al día, muy participativo y cuesta $500. Si estás interesado, solo escribe, estoy interesado en lo de la voz, ¿de acuerdo? Es básicamente contar historias y cómo contar historias y cómo vincular las cosas es genial. Algunos de ustedes aquí lo han hecho en el pasado. Si lo has hecho, dinos qué te pareció. Pero de todos modos, estoy muy emocionado por eso. Es el 3, 4 y 5 de agosto. Si te interesa, solo puedo aceptar a 30 personas en total. Las primeras 30 personas crearemos un grupo de Facebook después y te ayudaré incluso tras los 3 días. Compartiremos prácticas, nos conoceremos y quizás creemos un evento personal en el futuro. Dinos si te interesa. Ahora mismo quiero saber, John y Michelle, ¿qué preguntas podemos hacer o podemos responder durante los próximos 10 minutos? Y luego, si necesitas irte, genial. Algunos lo han hecho, pero respondamos algunas preguntas aquí. Así que, John,
Deberías poder hablar, John. Hola, ¿me oyes? De acuerdo, sí. De hecho, Michelle hizo un trabajo realmente bueno respondiendo muchas de las preguntas. Pero tengo esta pregunta que creo que sería perfecta para que tú la respondas. Es de parte de Cheryl. Ella dice, compré un escaneo facial, pero me encantaría más información sobre cómo presentar esto en ferias como eventos. No uso Facebook, así que agradezco estos seminarios. Sí, así que una cosa que haría es, sabes que tienes un código QR en tu escaneo facial y una de las formas en que puedes atraer a la gente para que venga a ti es hacerlo un espectáculo, ¿verdad? Así que quieres que se vea genial. Si tienes un iPad o una tableta Android, algo en un buen soporte que diga escaneo facial gratuito, toma una foto de este código QR o un código QR de escaneo. Así atraerás gente para el escaneo facial y tendrás su email, teléfono e informe. Es solo una gran manera a medida que la gente pasa para hacer eso, ¿verdad? Lo he hecho antes. Funciona muy bien. Lo hice en Suecia. Lo hago en eventos. Ofreces un escaneo gratis, ¿vale? Puedes decir $5, tacharlo y decir que es gratis hoy en la expo. Pero sí, los atraes usando un poco de espectáculo, ¿de acuerdo? Necesitas un puesto atractivo, aunque suene raro, y necesitas un iPad o tu celular si no tienes un iPad. Pero el código QR dice escaneo facial gratis. Revisa tus signos vitales, algo así. Es una forma, y luego les haces seguimiento según su informe. Así que el día después de que hagan ese escaneo, les envías un video o un artículo sobre el mejor producto o suplemento que detectaron. Esperas 3 días, realizas el segundo, esperas 3 días, haces el tercero, etc. Una vez que agotes todos esos productos y suplementos, entonces pasas a cualquier otro informe destacado que ellos pudieran querer conocer. Si es el escáner Itobi, podría ser la categoría en la rueda emocional o de sistemas corporales. Si es el escaneo facial, podría ser una métrica, una puntuación, pero quieres enviarles eso cada 3 días sobre sus informes hasta que hayas llegado a 30 días y los atraes a tus productos, ¿verdad? Los estás educando. Se interesan porque es sobre ellos. Ese es mi consejo para ti. Y después, estudiando ChatGPT o estos seminarios, estudia qué significan esas métricas, ¿vale? Y cómo explicarlas un poco. Y serás genial. ¿Otras preguntas? Tengo una aquí de Betty. Sai, ¿podrías por favor recapitular la secuencia numérica dentro de las categorías del informe de escaneo? Sí, así que cada uno de esos números solo representa, así que detrás de escena de Itobi, en realidad estamos mostrando del 1 al, digamos que hay 200 productos en tu empresa. Detrás de escena estamos mostrando los 200, a los que tu cuerpo tuvo la mejor respuesta hasta el menor. ¿Vale? Significa que lo más probable es que tu cuerpo lo absorba bien. Eso significa mantenerse constante o basado en la dieta, el estrés y el sueño. Coincidencia no es la palabra, pero nuestros cuerpos tienen frecuencias y los productos también, ¿verdad? Analiza unos 273 biomarcadores y dice, de todo esto, aquí está en orden en lo que debes enfocarte. En un escaneo facial mostramos todo eso. Puedes filtrar y ver todos los productos. Con el escáner Itobi los ocultamos. Así que podrías ver como un 16 o un 25 en algunas de esas categorías. Significa que es el número 25 de los productos a los que tu cuerpo respondió mejor. Por supuesto, puedes escanear grupos. Así que depende de lo que estés escaneando y de la rapidez de ese escaneo. Es relevante o respectivo a cuántos productos estás escaneando. Así que buena pregunta. También vi otra pregunta. Al llegar a los 30 días, no puedes seguir así con cada cliente, pero querrás ver dónde están. Tendrás un pulso de hacia dónde van. ¿Compran una vez? Genial. Ahora es un seguimiento cada 3 a 7 días sobre cómo se sienten.
¿Qué preguntas tienen? ¿Qué les gusta? Cada par de días necesitas tener un recordatorio, un contacto con ellos. Si dicen, todavía no estoy listo, no quiero comprar nada, eso está genial. Tal vez es una vez a la semana que solo los estás impulsando, algún tipo de evento que se acerca o cualquier excusa. Solo anota todas las excusas que necesitas para contactar a alguien, lo descubrirás. Pero solo estás siendo orgánico y siguiendo adelante. No te enojas por eso. Pero el día 30, si están emocionados, están tomando productos, entonces no solo les estás dando más información o no, verificas cómo les va o cómo usan los productos, pero querrás guiarlos hacia la descripción general del estilo de vida de coaching de ¿qué más quieren además de solo tomar estos productos? ¿Están buscando hacer crecer su negocio, compartirlo con otras personas? Si tienen el escáner, presenta el facial y viceversa, involúcralos. Eso mantendrá la interacción. Todos estamos buscando. Sé esto como un hecho. Vaya, quiero decir, sucede a menudo, como a veces busco excusas para usar mi producto. No sé por qué estoy sentado ahí, y así que una cosa que decidí hace mucho tiempo fue difundir aceite. Es un escaneo al día y pondré, no lo hago siempre, pero hay muchas veces que escaneo todos los días y veo qué aceites difundir. Y esa es una manera para mí de usar los productos y obtener algo de ellos. Porque a veces olvidas y eres reactivo, pero es más importante ser reactivo, ¿verdad? Escuchar al cuerpo. Y Yuga es gratis. Si ves la rueda de Yuga en tus informes, es de uso gratuito. Hay niveles de pago, por supuesto, como si deseas desbloquear funciones increíbles. Puedes. Buena pregunta. ¿Qué más, Jonah y Michelle? No tenemos más preguntas. Sin embargo, Dani está en el chat. Él quería mencionar nuestros grupos de Facebook de idiomas, así que solo quiero recordarles a todos. El soporte, estoy limitado al inglés, pero tenemos un equipo increíble de moderadores muy serviciales que nos ayudan a resolver esas preguntas. Así que si conoces a alguien o tú mismo no te sientes muy cómodo hablando en inglés, busca los grupos de Facebook de Itobi, pon Itobi en los grupos y pon tu idioma. Y debería aparecer si tenemos un grupo. Tenemos moderadores disponibles para ayudarte. Yo también uso traductor si nos escribes, pero estoy limitado. Si pudieras contactar a nuestros moderadores, sería de gran ayuda. Y Toby holandés, ¿verdad? Busca ese grupo de Facebook, síguenos en Instagram. Y hay un grupo que se llama Itobi Business Builders que no ha recibido atención durante los últimos 100 días más. Sigo diciendo lo siento, pero no lo siento porque no hago nada. Las acciones hablan. Así que pensándolo bien, lo siento mucho, chicos, pero necesito respaldar eso. Creo que estos seminarios web son algo perfecto que vamos a recortar y aprovechar en correos. Podríamos incluirlos en los consejos de negocios. Si nos siguen en Itobi Business Builders, prometo que tendrán contenido. Aún no lo hemos hecho. Estamos en ello. Por cierto, tenemos dos cosas en las que estamos muy enfocados ahora mismo que están por llegar. No puedo decir nada. Manténganse atentos. Síganme en Instagram. Revisen correos. Si estamos en spam, márquenos como no spam. Y si les interesa una campaña de mensajes vía WhatsApp o incluso iOS o Android, avísenos en el chat. Así los añadiremos a nuestras campañas. Les ayudará a entender o, supongo que estar más al tanto de lo que pasa, porque todos revisamos los mensajes, ¿verdad? Así que sí, solo digan sí. Por favor envíen mensajes o lo que sea. Y de nuevo, si les interesa, el programa llamado 88 teclas en el 3 de agosto, solo escriban 88 teclas o que están interesados en eso, lo que quieran hacer. Y entonces,
Chicos, esto ha sido increíble. Se los agradezco. Compártanlo. Enviaremos la grabación. Creo que pueden ver los momentos destacados, lo cual podría ser agradable. Así que sí, muchas gracias. Aprecio todo el amor y el apoyo que nos han dado y seguiremos haciendo esto más productivo. Así que tengan un gran 4 de julio, especialmente en Estados Unidos, nuestra independencia y los demás también. Celébrenlo con nosotros. Los aprecio, los quiero y gracias, sin duda.